Hola chicos, deseándoles lo mejor en lo que queda de la semana. Espero les haya ido muy bien en las evaluaciones que llevan hasta el momento. Y bueno, el día de hoy voy a hacer la retroalimentación de la evaluación de química. El objetivo de esta pues es precisamente analizar y socializar las respuestas de la evaluación, pues teniendo en cuenta los conocimientos que han adquirido hasta el momento. Entonces comenzamos. La primera pregunta dice: los números de oxidación de cada elemento que conforman un compuesto cumplen una función y son importantes para. Entonces vamos a analizar las opciones de respuesta. Básicamente lo que nos preguntan es cuál es la importancia o para qué sirven los números de oxidación en un elemento que conforma un compuesto. Entonces la primera nos dice calcular la fórmula empírica del compuesto. Recuerden que la fórmula empírica es la fórmula que nos da la proporción que hay de elementos en una molécula. Para nosotros poder calcular la fórmula empírica necesitamos de la fórmula molecular o de la masa molecular, más no de los estados de oxidación. Entonces, en este caso, los estados de oxidación no nos sirven para calcular la fórmula empírica. La B dice comprender los diferentes sistemas de nomenclatura. Pues como ya bien sabemos, hay dos sistemas de nomenclatura que sí usan los números de oxidación, que es la nomenclatura tradicional y la Stock, pero no es la función principal de los números de oxidación. No necesitamos conocer los números de oxidación, por ejemplo, para nombrar por la nomenclatura sistemática. Entonces, no nos sirven para comprender los diferentes sistemas de nomenclatura, aunque se use en dos de ellos, ¿sí? Pero no es la principal función. 6. C. Determinar la función química y el grupo funcional del compuesto. Pues no. El número de oxidación no nos sirve para esto, ya que para nosotros poder determinar la función química, es decir, si es un óxido, si es un ácido, si es una sal, si es un hidróxido, pues tener los números de oxidación no nos sirve de nada. Lo que nos sirve para saber la función química es mirar la molécula. Entonces, por ejemplo, para saber qué es un óxido, pues tenemos que tener oxígeno, un metal y un no metal. Si en la molécula tenemos eso, pues sabemos que es un óxido. Para saber qué es una sal, pues tenemos que tener un metal y un no metal unidos en una misma molécula, por ejemplo. Pero saber los números de oxidación, pues no nos serviría para saber si es un óxido o si es un ácido, si es un hidróxido, no nos sirve para eso. Y la opción D, establecer la fórmula del compuesto de acuerdo con el nombre que posee. Entonces, los números de oxidación de los diferentes elementos que forman un compuesto, pues nos sirven para saber cuál es la fórmula de ese compuesto. Recuerden que en los compuestos binarios los números de oxidación suelen cruzarse. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Suelen cruzarse y eso nos permite saber cuál es la fórmula molecular de un compuesto. Entonces la respuesta para la primera pregunta era la D. Establecer la fórmula del compuesto de acuerdo con el nombre que posee. ¿Listo? Pasamos a la segunda. Dice, para nombrar óxidos existen tres sistemas de nomenclatura: la nomenclatura tradicional, el sistema Stock y la nomenclatura sistemática. ¿En qué se diferencian estos sistemas? Entonces, antes de ver las opciones, vamos a recordar un poquito esto para que tengamos claro pues en qué se diferencian. Entonces, ya sabemos que existen tres: la tradicional, la Stock y la sistemática, o también llamada UPAC. ¿Listo? Entonces recordemos cuál es la característica principal de cada una. En la tradicional recuerden que se usan siempre los prefijos hipo, hiper y los sufijos oso e ico. Eso es lo característico de la nomenclatura tradicional. La nomenclatura Stock, entonces siempre se usan los estados de oxidación de los elementos en números romanos entre paréntesis. Y la sistemática usa los prefijos numéricos para indicar la cantidad de átomos que tenemos en la molécula. Entonces, mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6 y así sucesivamente dependiendo de los que necesitemos. Entonces, recordando esto, vamos a ver cuál es la opción más acertada. ¿Listo? Entonces dice, la nomenclatura tradicional emplea los números de oxidación
El sistema stock emplea los prefijos mono, di, tri. Bueno, desde ya podemos descartar esta opción porque nos está diciendo la nomenclatura tradicional emplea los números de oxidación. Y aquí estábamos diciendo que la nomenclatura tradicional emplea los prefijos hipo y per y los sufijos oso e ico. Entonces la opción A no es. La B, la nomenclatura tradicional emplea prefijos y sufijos. Listo, ahí estamos bien. La nomenclatura sistemática utiliza los números de oxidación. Pues no. La nomenclatura sistemática usa los prefijos numéricos, listo, para indicar la cantidad de elementos, no los números estados de oxidación o los números de oxidación. Entonces la B tampoco es. C. La nomenclatura tradicional emplea nombres comunes, bueno, eso puede ser también. Recuerden que hay unos hidruros que ya tienen unos nombres establecidos, como el amoníaco, la fosfina y demás, entonces también puede valer. El sistema stock, prefijos, y la nomenclatura sistemática, prefijos y sufijos, pues no. El sistema stock usa solo los estados de oxidación y la nomenclatura sistemática los prefijos numéricos, no usa sufijos. Entonces la C no es. La D. La nomenclatura tradicional emplea prefijos y sufijos, ¿sí? El sistema stock números de oxidación y la nomenclatura sistemática los prefijos mono, di, tri, tetra, etc. Entonces la respuesta correcta es la D. Siguiente. Los óxidos provienen de la reacción del oxígeno con metales y no metales, como el gas carbónico y el óxido de hierro 3. ¿Qué características tienen estos óxidos en cuanto a la fórmula y el tipo de óxido? Entonces, bueno, primero pensemos en el tipo de óxido, que es lo más sencillo. Recuerden, óxidos existen dos tipos, óxidos ácidos y óxidos básicos. ¿Cuál es la diferencia? Los dos tienen oxígeno, como vemos acá, pero cuando el oxígeno se combina con metal, pues forma óxido básico. Cuando el oxígeno se combina con no metal, forma óxido ácido o también llamados anhídridos. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que ver es eso. Si el gas carbónico es un óxido ácido o un óxido básico, y si el óxido de hierro 3 es un óxido básico o un óxido ácido. ¿Listo? Y luego ya miramos las fórmulas. Entonces, el gas carbónico, el carbono está ubicado en la parte derecha de la tabla periódica, entonces es un no metal. Si es un no metal con oxígeno, es un óxido ácido. El hierro está ubicado como en la mitad de la tabla periódica, es un metal, entonces está formando un óxido básico. ¿Listo? Entonces ya sabemos. La primera opción nos dice el gas carbónico CO2 es óxido ácido, y el óxido de hierro 3 es un óxido básico. Entonces hasta ahí estamos bien con la respuesta A. Con la respuesta B, ¿los dos son óxidos ácidos? No. El óxido de hierro es un óxido básico, entonces la B no es. C, ¿los dos óxidos son básicos? No, tampoco. El dióxido de carbono es ácido, entonces la C tampoco es. El gas carbónico es óxido básico y el óxido de hierro 3 es óxido ácido. Pues no, es al contrario. Entonces, pues, la respuesta es la A, pero ahora vamos a ver las fórmulas. ¿Listo? Entonces, aquí era lo que les decía de los estados de oxidación. Entonces, nos está diciendo que es gas carbónico, termina en ico. ¿Listo? Si nosotros miramos en la tabla periódica, el carbono tiene solo dos estados de oxidación y el mayor es 4. Por eso termina en ico, es decir que en el gas carbónico el carbono está trabajando con más 4 como lo tenemos aquí. El oxígeno recuerden que siempre trabaja con menos 2. ¿Qué hacemos? Se cruzan los números. Entonces el 4 queda al lado del oxígeno, el menos 2, bueno el 2 queda al lado del carbono. Entonces la fórmula del compuesto sería C2O4. Recuerden que cuando podemos simplificar los subíndices, como en estos casos que los dos son pares, los podemos simplificar a la mitad. Entonces queda CO2, ¿listo? Esta es la fórmula del dióxido de carbono y si se dan cuenta en la primera opción está correcta la fórmula. Ahora, el óxido de hierro 3. Este nombre es de la nomenclatura stock porque nos está dando el número de oxidación en romano. ¿El número de oxidación de quién? Del hierro. Entonces nos está diciendo que el hierro trabaja con 3, el oxígeno siempre con menos 2, los números los cruzamos. Entonces la fórmula nos queda Fe2O3, ¿listo? Que es la fórmula que nos dan aquí en la primera opción. Entonces la respuesta correcta para la 3 es la A. La A. Continuamos. En el sistema de nomenclatura tradicional, ¿cuál es el nombre correcto para los siguientes óxidos? Entonces nos muestran 4 diferentes óxidos del cloro.
¿Listo? Vamos a sacar la nomenclatura tradicional. Si ustedes miran en la tabla periódica, el cloro tiene 4 estados de oxidación. Entonces usamos la tabla de la nomenclatura tradicional en donde tenemos 4 estados de oxidación. No el número 4, sino 4 estados de oxidación. ¿Listo? Entonces, sacamos los estados de oxidación de los óxidos que nos dieron. Entonces, el primer óxido es este. Recuerden, cruzamos los números. Si este 2 está aquí abajo, nos va a quedar aquí arriba, es decir, que el oxígeno siempre trabaja con menos 2. Ese es el más fácil de establecer porque ya sabemos que trabaja con menos 2. Aquí no tenemos número, quiere decir que es un 1. Entonces ese 1 va aquí, que viene siendo el estado de oxidación del cloro. Entonces, en el primer óxido, el cloro está trabajando con más 1. ¿Listo? En la siguiente, lo mismo, cruzamos los números. Entonces, el cloro nos queda trabajando con más 3, el oxígeno con menos 2. En el siguiente, igual, cruzamos los números, el cloro está trabajando con más 5, el oxígeno con menos 2. Y en el último, igual, entonces el cloro trabaja con más 7, el oxígeno con menos 2. ¿Listo? Ahí tenemos los 4 estados de oxidación que tiene el cloro. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Teniendo en cuenta que son esos 4 estados de oxidación, pues vamos a darle el nombre a cada óxido. Entonces, cuando trabaja con 1 vendría siendo el estado de oxidación menor, el menor de todos. Entonces se usa el prefijo per, el sufijo oso, ¿listo? Entonces quedaría óxido hipocloroso, ¿listo? Cuando trabaja con 3, pues el 3 sería la nomenclatura, perdón, el número de oxidación intermedio menor. Entonces solo se pone el prefijo oso, entonces sería óxido cloroso. El 5, el estado de oxidación 5 sería la intermedia mayor. Termina en ico, óxido clórico. Y el 7 sería el estado de oxidación mayor. Entonces se usa el prefijo per y la terminación, el sufijo ico. Entonces quedaría óxido perclórico. ¿Listo? Entonces esos serían los nombres de los óxidos. Ahora vamos a ver cuál es la opción que me da esos nombres. Entonces dijimos óxido hipocloroso, óxido cloroso, óxido clórico y óxido perclórico. La opción correcta es la B. Listo. Continuamos. La pregunta 5 dice, en el sistema de nomenclatura stock, ¿cuál es el nombre correcto para los siguientes hidróxidos? Entonces, el stock, recuerden que me da los números de oxidación en romano. Por lo tanto, la primera no es una nomenclatura stock porque no me está indicando los números de oxidación del elemento en romano. La B puede ser, la C no, y la D también me está dando números de oxidación en romano. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la correcta. Entonces lo mismo. Establecemos los estados de oxidación de los elementos de las moléculas. Entonces, en este ejercicio, la fórmula del óxido de hierro 3 está mal escrita. Ustedes ven que tiene un 2 acá. Pero eso no puede ser posible porque el grupo OH siempre trabaja con menos 1, por lo tanto aquí siempre va a haber un 1. Recuerden que se cruza el número. ¿Listo? Entonces hay que hacer esa corrección ahí en Santillana porque está mal la fórmula. Pero no tenemos ningún problema con eso porque igual el número de oxidación del hierro es 3 ya que cruzamos los números. ¿Listo? Entonces este 2 se pasa aquí, el hierro está trabajando con más 2. El 3 aquí, entonces el hierro con más 3. El cobre, entonces todo el grupo OH trabaja con menos 1. Recuerden que nos tiene que dar 0, entonces más 1 menos 1, 0. Entonces el cobre está trabajando con más 1 y este 2 lo pasamos aquí, está trabajando con más 2. Listo. Ahora sabiendo eso, pues hacemos la nomenclatura. Hidróxido de ¿quién? De hierro, entre paréntesis el estado de oxidación del hierro, en este caso 2. Hidróxido de hierro 3, hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Muy sencillo. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene esos nombres? La B, hidróxido de hierro 2, hidróxido de hierro 3, hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2. Listo. La pregunta 6. En su respectivo orden, ¿cuál es el nombre de los siguientes ácidos? ¿Listo? Entonces vamos a nombrarlos nosotros. Bueno, aquí el azufre, tenemos que ver el azufre y el nitrógeno tienen 3 estados de oxidación, por eso pongo aquí la tablita de los 3 estados de oxidación para la nomenclatura tradicional.
¿Listo? Entonces, los ácidos hidrácidos, que son estos, los que solo tienen hidrógeno y un no metal, como este que está aquí, ácidos hidrácidos, se escribe la palabra ácido seguido del nombre del no metal, o sea, bromo, pero ese bromo terminado en hídrico. Entonces, por eso queda ácido bromhídrico, ¿listo? Con la terminación hídrico. Y de igual forma con este otro ácido hidrácido, que es hidrógeno y un no metal, el azufre, entonces queda ácido sulfídrico, ¿listo? Siempre terminado en hídrico. Ahora sí, estos ácidos que vemos acá, este de azufre y este de nitrógeno, son ácidos oxácidos, porque tienen hidrógeno, no metal, oxígeno. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Son ácidos oxácidos. Entonces, en la nomenclatura tradicional de estos ácidos oxácidos sí se usan las terminaciones que vemos acá o el prefijo. ¿Listo? Como los dos tienen 3 estados de oxidación, pues tenemos que mirar. Entonces, en el caso del azufre, el azufre está trabajando con +4. El +4 es la intermedia. ¿Listo? Él trabaja con 2, que sería la menor, con 4, que sería la intermedia, y con 6, que sería la mayor. Entonces aquí en este compuesto está trabajando con 4, por lo tanto es la intermedia, termina en oso. Entonces sería ácido sulfuroso. Listo. El siguiente, el ácido de nitrógeno que está acá. Acá el nitrógeno está trabajando con +5. Ese es el estado de oxidación mayor con el que él puede trabajar. Entonces va a terminar con ICO, ácido nítrico. Listo. Esos son los nombres. Entonces busquemos la opción que tiene esos nombres. Ácido bromhídrico, ácido sulfuroso, ácido sulfídrico, ácido nítrico. Esta por lo pronto es ácido bromhídrico, sulfúrico no, ácido brómico tampoco, recuerden que debe terminar en hídrico, bromoso tampoco, la C y la D no son. La respuesta correcta es la A. ¿Listo? No es sulfúrico, es sulfuroso, porque en esta fórmula, el azufre está trabajando con el estado de oxidación intermedio, no con el mayor. Entonces terminan oso. ¿Listo? Entonces la opción correcta es la A. La séptima. Los hidróxidos, también denominados bases, se consideran como sustancias alcalinas de sabor amargo. ¿Cuál de las siguientes reacciones describe la formación de un hidróxido? Entonces, ahí tenemos que recordar que los hidróxidos es la reacción entre un óxido básico y agua. ¿Listo? Entonces, por ahí podemos empezar. Óxido básico y agua. Por ejemplo, la B no me está reaccionando el agua, está reaccionando potasio y oxígeno. Entonces, la B no es. Y la D tampoco, está reaccionando un óxido de potasio con hidrógeno. Siempre tienen que reaccionar con agua para formar un hidróxido. Entonces, ni la B ni la C. Ahora vamos a ver estas dos, ni la B ni la D, perdón. La A y la C. Las dos están reaccionando con agua. Está bien. Ahora tenemos que mirar es el óxido. ¿Listo? Un óxido básico o un óxido metálico. El potasio es metal, sí. Entonces estos dos óxidos podríamos decir que están bien. ¿Qué tenemos que mirar? Que la fórmula esté bien escrita. El estado de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2, aquí arribita. Entonces recuerden que se cruza. Entonces, por lo tanto, el 2 me queda aquí abajo al lado del potasio. El potasio siempre trabaja con 1. Entonces el 1 se cruza y me queda al lado del oxígeno. Por lo tanto, esta fórmula está mal. Aquí en esta fórmula el oxígeno estaría trabajando con -1 y el oxígeno trabaja con -2 en los óxidos. Entonces, la respuesta correcta es la A. Un óxido básico reacciona con agua para producir un hidróxido. Listo. La octava. Los ácidos oxácidos provienen de la reacción entre un óxido ácido y agua. ¿Cuál de las siguientes reacciones se obtiene un ácido oxácido? Entonces aquí es muy sencillo de ver. Un ácido oxácido, recuerden, es hidrógeno, no metal, oxígeno. Entonces miremos los productos, que se supone es lo que debemos obtener, un oxácido. Esto tiene hidrógeno, metal, oxígeno. Y si se dan cuenta, este OH me indica que es un hidróxido. Entonces no es un oxácido. La A no es. La siguiente, hidrógeno, no metal, oxígeno. Esto sí es un oxácido. Este sí es un oxácido. Este es un hidrácido. Hidrógeno más no metal. ¿Listo? Y este otra vez de nuevo es un hidróxido, como el primero de acá. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es la B. Si nosotros miramos, pues efectivamente es la reacción entre un óxido ácido, que es el óxido de azufre, más agua,
me produce un oxácido. Un oxácido es hidrógeno, no metal, oxígeno. La respuesta correcta es la B. La 9. La química como ciencia ha tenido un recorrido histórico desde los egipcios y babilonios hasta la actualidad. ¿Cuál de las afirmaciones justifica el surgimiento de la química moderna? Entonces, miremos, Aristóteles al proponer la teoría de los 4 elementos, pues no, los 4 elementos surgieron hace mucho tiempo. Obviamente en la actualidad sabemos que existen más de 4 elementos, entonces eso no fue lo que le dio surgimiento a la química moderna. Fue un inicio de lo que fue la química pensando en los 4 elementos, pero pues ya luego estas teorías se fueron acabando un poco y ya se conoce lo que es pues la tabla periódica, los diferentes elementos químicos y ya sabemos que el aire, el agua, la tierra y el fuego no son elementos. ¿Listo? Dalton al proponer la estructura atómica, tampoco. Dalton fue el primer científico en proponer un modelo atómico. Después de él vinieron muchos más, entonces por lo tanto no es el que le da el surgimiento a la química moderna, fue el que empezó, pero no el que le dio el surgimiento a la química moderna. Recuerden que existió la alquimia, existió la iatroquímica, varias ramas que dieron origen a lo que es la química de ahora. C. Lavoisier al establecer que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La C, pues obviamente este es un postulado muy importante de la química y de las ciencias en general, en donde nos indican precisamente eso, que la materia no la podemos destruir, solo se va transformando. Esto es lo que nos da paso para hablar de reacciones químicas, para hablar de equilibrio químico, para hablar de muchos temas ya de la química moderna. Entonces, por lo tanto, la C es la respuesta correcta. Igual miremos la D. Los alquimistas quienes desarrollaron métodos e instrumentos, pues claramente los alquimistas pues estuvieron en la época de la alquimia, como su nombre lo indica, por lo tanto no hacen parte de la química moderna, al contrario, hacen parte pues de lo que fue los inicios de la química, más no de lo que conocemos ahora como química. Entonces la respuesta correcta es la C. La 10ª y última. En el siguiente óxido, ¿cuál es el estado de oxidación del cloro? ¿Y con qué terminación se nombra en la nomenclatura tradicional? Entonces, en los ejercicios de antes vimos que el cloro trabaja con 4 estados de oxidación. ¿Listo? Trabaja con 1, 3, 5 y 7. Si miramos esta fórmula y recordamos que debemos cruzar los números, el estado de oxidación del cloro sería 3. ¿Listo? Que es el que está aquí abajo, lo ponemos acá. El cloro quedaría con un estado de oxidación 3. Ahora, 3, tenemos con opción de 3, A, B, C y D. Ahora tenemos que saber cuál es. ¿Listo? Les recuerdo, trabaja con oxidación 1, 3, 5 y 7. El 3 vendría siendo el número de oxidación intermedio menor. Por lo tanto, en la nomenclatura tradicional terminan oso. Entonces ya tenemos descartadas la A y la D. Tenemos ahora menos 3 terminado en oso o más 3 terminado en oso. Entonces recuerden, la molécula me tiene que dar 0. El oxígeno siempre trabaja con menos 2. Por lo tanto, 3 por menos 2 pues me da menos 6, ¿cierto? Y esto me tiene que dar 0. Entonces, aquí tenemos 2 átomos de cloro y dijimos que el cloro está trabajando con 3. Ese 3 tiene que estar, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Tiene que estar positivo para poder contrarrestar a este menos 6 que ya tenemos aquí. Más 3 por 2, pues me da más 6, ¿cierto? Entonces, más 6 menos 6 me da 0. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Más 3, el cloro está trabajando con esta oxidación más 3 y la terminación de su nombre es oso. ¿Listo? Entonces sería óxido cloroso. Bueno, espero hayan entendido de esta retroalimentación de su examen, que les haya ido súper bien. Y bueno, cualquier duda que tengan, no duden en contactarme. Yo también me estaré comunicando con ustedes próximamente. Que estén muy bien.